Sean todas bienvenidos y sean todos bienvenidos al seminario en sentencias electorales locales que organiza de forma conjunta la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Asociación de Magistradas y Magistrados Electorales de la República Mexicana. Amén. En primer lugar, quiero agradecer a la magistrada Yolida Bella Alvarado de la Cruz, quien es presidenta de esta asociación y magistrada del Tribunal Electoral de Tabasco, por permitirnos llevar a cabo otra actividad académica más con la asociación. Saludo también a todas y a todos los integrantes, magistradas y magistrados de la asociación. Agradezco también a quienes serán nuestras y nuestros ponentes, así como a quienes se encuentran con nosotros aquí en la plataforma y a quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales. El día de hoy iniciamos este seminario en sentencias electorales locales con el tema Democracia participativa, la consulta popular, tutela de los derechos humanos, con la participación como ponente del magistrado Sergio Avilés de Menegui, del Tribunal Electoral del Estado de Quintana Roo, a quien le doy la más cordial bienvenida. Y bueno, antes de cederle el uso de la voz, me voy a permitir leer su síntesis curricular. El magistrado Sergio Avilés de Menegui tiene 17 años de experiencia continuos en el ámbito electoral, de los cuales 12 se desempeñó en la función jurisdiccional electoral y 3 en el ámbito administrativo electoral, así como 2 en el litigio estratégico electoral. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Quintana Roo y maestro en Derecho Corporativo por la Universidad Anáhuac. Es maestro en Derecho Electoral por el Instituto de Investigaciones y Capacitación Electoral Prisciliano Sánchez del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco, obteniendo certificado de estudios con promedio de excelencia. Es especialista en justicia electoral por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y es candidato a doctor en Derecho Constitucional Electoral por el Centro de Investigación y Estudios Avanzados de Veracruz, en coordinación con la Universidad Popular Autónoma de Veracruz. Es maestro en Derechos Humanos por el Instituto de Estudios en Derechos Humanos de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, con título y cédula en trámite. Es maestro en Derecho Electoral, impartido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y cuenta con 27 diplomados en Derecho Procesal Electoral, nulidades electorales, justicia inclusiva, derechos humanos, derecho procesal constitucional, derecho electoral, procuración de justicia en México, función jurisdiccional, habilidades directivas, presupuesto basado en resultados, en igualdad de género, derechos humanos, argumentación jurídica, epistemología jurídica, pensamiento crítico electoral, justicia electoral digital, comunicación electoral, problemas de ética jurídica y judiciales electorales y comunicación electoral. Cuenta con más de 100 actividades académicas entre cursos, conferencias, talleres y seminarios. En su experiencia laboral fue secretario proyectista en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Campeche en el proceso electoral de 2009. Fue asesor general honorífico en el Tribunal Electoral de Yucatán durante el proceso electoral 2014-2015. En el Tribunal Electoral de Quintana Roo ha desempeñado los puestos de becario, auxiliar administrativo, secretario de estudio y cuenta y secretario general de acuerdos. En el Instituto Electoral de Quintana Roo fue consejero electoral designado por el Instituto Nacional Electoral del año 2015 al 2018 y fue presidente de las comisiones de partidos políticos, fiscalización y quejas y denuncias. Fue integrante de las comisiones de Organización, Informática y Estadística, Cultura Política y del Servicio Profesional Electoral. También es consultor independiente de lo contencioso en AD Corporativo Abogados y representante legal y director general de Alerbe S.A.D.C.B. Actualmente es magistrado electoral de Quintana Roo, nombrado por el Senado el 10 de diciembre de 2020. Asimismo, preside las comisiones de capacitación y difusión respectivamente en el órgano jurisdiccional local de Quintana Roo.
Querido magistrado Sergio Avilés, de verdad es un gusto que esté con nosotros para arrancar este seminario sobre sentencias electorales locales. Y bueno, pues sin más, voy a ceder el uso de la voz. Adelante, por favor. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Es para mí un honor el día de hoy estar con ustedes en este seminario tan importante, en el intercambio de experiencias que sin duda fortalecen la judicatura electoral. Antes de iniciar, me gustaría agradecer a la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en especial a su directora, la doctora Gabriela Rubalcaba García. Sea usted, por favor, portavoz para saludar desde Quintana Roo, de nosotros para ustedes, a las y los magistrados integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en particular al doctor José Luis Vargas Valdés, presidente del Tribunal Federal. De la misma manera, pues desde luego saludo con muchísimo afecto y con la distinción que me honra por la cordial invitación, mi gratitud a la Asociación de Magistradas y Magistrados Electorales Locales de los Estados Unidos Mexicanos, a su presidenta, magistrada Yolida Bey Alvarado de la Cruz, y a todos y todas los miembros de la Judicatura Electoral. El día de hoy, con dedicación y entrega a la materia, han fortalecido a la democracia. Mi total reconocimiento a su entrega y profesionalismo. También agradezco la presencia de magistradas, magistrados, académicos y desde luego el público que amablemente nos honra en esta ocasión con su presencia. Reconozco también la aportación de cada uno de los órganos electorales del país, instituciones políticas, organizaciones civiles, a la ciudadanía en general, que sin duda han marcado un parteaguas en el sistema democrático que hoy vivimos. La sinergia es seguir construyendo y fortaleciendo a través de la participación de todas y todos. En referencia al tema de la participación, el día de ayer, 6 de junio, se llevó a cabo la jornada cívica, un día histórico para la democracia del país, en un escenario inusual, en medio de una pandemia por COVID-19. Las y los mexicanos acudimos a las urnas para ejercer nuestro derecho al voto, con el cual fuimos partícipes en la renovación de 4,400 cargos públicos, la más grande en nuestra historia democrática. La democracia y participación son dos elementos que no pueden entenderse por separado, pues cuando más participativa es una sociedad, más democratizada resulta esta para hacer frente, por así decirlo, a las crisis y para definir las vías que respondan a retos compartidos en el país. Ahora bien, en este seminario, estos seminarios de análisis de sentencias electorales locales permiten a nosotros la gran oportunidad de poder expresar, de poder comunicar de una u otra manera, de intercambiar opiniones y saberes, los aportes que desde los tribunales electorales locales hemos podido de una u otra manera avanzar. Cierto es que el tema de participación ciudadana a través de las consultas populares es un tema novedoso en todo el país. Para la tercera circunscripción y para nuestro estado, así como para el órgano jurisdiccional local del cual formo parte, la sentencia que hoy nos ocupa es en referencia alfanumérica al JEC diagonal 001 diagonal 2021. Resulta ser icónica, misma que fue turnada a la ponencia en su momento de un servidor y que vale la pena tener la oportunidad de intercambiar opiniones, sobre todo en este tiempo de comunicación y de información que para el tribunal local resultó trascendente al momento de atender el caso controvertido entre el Instituto Electoral Local y el Poder Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación, la autoridad hacendaria en Quintana Roo, respecto de la asignación de los recursos económicos para la realización de las consultas populares solicitadas por la ciudadanía en relación con lo dispuesto en el artículo 58 de la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Quintana Roo. Entonces,
Antes de iniciar con la presentación de la sentencia en comento, para entrar en contexto con el tema que hoy nos acompaña, que es la democracia participativa, la consulta popular y la tutela a ese derecho humano, resulta necesario comprender que la participación ciudadana podemos entenderla con la presencia activa y determinante de los ciudadanos en la vida pública, que comprenden a todas aquellas acciones voluntarias que a través de las cuales se da la intervención ciudadana en los asuntos de la comunidad en el sector público. Es por ello que para lograr una verdadera democracia participativa es fundamental que la ciudadanía se involucre en los asuntos públicos, lo que permitirá que en sus opiniones sean escuchadas e incluidas por parte de quienes ejercen el poder. Y de esta manera satisfacer las principales necesidades del ser humano que se encuentran inmersos en una sociedad. En diferentes temas y mediante, por ejemplo, procedimientos de plebiscito, revocación de mandato, la consulta popular, que es el tema que hoy se analiza, algunos autores han establecido que estos mecanismos son formas de participación democrática y constituyen correctivos a deficiencias del funcionamiento de las instituciones democráticas de representación. Por lo tanto, estos son mecanismos de la democracia participativa o directa que aparecen en el constitucionalismo democrático moderno, que complementa las instituciones de la democracia representativa. La participación ciudadana está contemplada como un derecho humano, debido a que en el artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos se reconoce el derecho que tiene toda persona a participar en el gobierno de su país directamente o por medio de representantes libremente escogidos y además el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas del mismo. Es por ello que el ejercicio de la democracia también tiene que ver con el papel que desempeñan las personas en la sociedad, ya que sin la participación ciudadana, la democracia pierde su representatividad y legitimidad. En este sentido, podemos definir que la democracia participativa como una forma de organización política que otorga a la ciudadanía la facilidad de sociabilizar y organizarse de tal modo que pueda ejercer una influencia directa a las decisiones públicas, tomando en primer momento por nuestros representados. Por lo tanto, la participación ciudadana es importante para la consolidación de la democracia, ya que esta es parte esencial de un régimen democrático representativo, en el cual se necesita del sufragio para su funcionamiento. Así es como surge la necesidad de integrar a la ciudadanía en la toma de decisiones. Más allá de la emisión del sufragio, haciendo uso de medios institucionales y normados que permitan las consultas y que ellas mismas emitan una opinión sobre asuntos que le afecten a nivel local, es decir, que la ciudadanía pueda participar de manera activa en la toma de decisiones del país y no quedarse solamente en los instrumentos de democracia representativa, en la que todas las decisiones son tomadas por los gobernantes electos. Un ejemplo claro que tenemos respecto a estos mecanismos de participación ciudadana es efectivamente la consulta popular. Este derecho fue incorporado a la reforma constitucional publicada el 10 de febrero del 2014. En ella se prevé la posibilidad que el Poder Ejecutivo, Legislativo o la ciudadanía sometan a votación general la aprobación o negación de una propuesta de una política pública considerada de trascendencia nacional o regional. De ahí que el 14 de marzo de ese mismo año se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal de Consulta Popular que regula las fracciones octava del artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
precepto que establece como derecho de la ciudadanía el votar en las consultas populares. Las consultas populares tratan sobre temas de trascendencia nacional o regional que sean competencia de la federación, exceptuando algunos temas, como la materia electoral, la materia fiscal y algunos otros temas que en su momento se encuentran establecidos en la propia Ley Federal de Consulta Popular. Ahora bien, en el caso específico del Estado de Quintana Roo, ha garantizado el derecho de participación de su ciudadanía, ya que desde el año 2017 se estableció en el artículo 42, fracción 4 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, tal posibilidad y concretamente dispuso votar en las elecciones populares, estatales y municipales, así como el plebiscito, referéndum, consulta popular y los demás mecanismos de participación ciudadana en los términos que señale la ley respectiva. Es importante referirles a los presentes que tenemos 8 mecanismos de participación ciudadana en esta referida ley estatal. Sin embargo, nos abocaremos en este momento a lo que fue análisis de la sentencia local. Posteriormente, el 23 de marzo del 2018 se publicó la Ley de Participación Ciudadana en el Estado de Quintana Roo y con ello la ciudadanía contó con un ordenamiento específico que contempla mecanismos de participación que son como el referéndum, el plebiscito, la consulta popular, entre otros. Es importante destacar que los partidos políticos están impedidos a solicitar directamente la realización de un mecanismo de participación ciudadana, así como intervenir en los mismos. La consulta ciudadana podrá ser convocada mediante solicitud, ya sea por el gobernador, la mayoría integrante de la legislatura, 3 o más municipios, cuando se trate de una consulta de carácter estatal, la mayoría de los integrantes de los ayuntamientos que se trate, cuando se trate de una consulta de carácter municipal, y la ciudadanía siempre que represente el 3% de la lista nominal de electores del Estado o del municipio al momento de la solicitud, según sea el caso en concreto. La participación de la ciudadanía en estos asuntos públicos y políticos del país es de vital importancia para la consolidación de un Estado democrático, ya que de esta manera efectivamente es como el pueblo ejerce plenamente su soberanía. La democracia participativa no solamente consiste en elegir representantes para que, en nuestro nombre, tomen decisiones en beneficio de la sociedad, sino que además, una vez que estos se encuentran ya en sus respectivas funciones públicas, es obligación y un derecho que tenemos de exigir resultados de los proyectos e iniciativas a los cuales se comprometieron en campañas, y de la misma forma que estén a la altura de las expectativas conforme a las cuales los elegimos para representarnos. Esto es, un correcto desempeño a sus funciones y a la adecuada administración de los recursos públicos que vienen precisamente de la misma sociedad. Dichas normas jurídicas respaldan su finalidad de promover y canalizar la reflexión, el análisis y la construcción de propuestas en torno a la diversa temática de la vida pública, permitiendo una permanente comunicación y coordinación entre el Estado y la ciudadanía para atender los intereses individuales y colectivos que en su momento pueden ingerir en el funcionamiento de los poderes públicos. Como hemos mencionado, una de las características de las sociedades democráticas es el nivel de asociación y participación de sus ciudadanos. Asumimos que entre más alta sea la capacidad de asociación y su mejor nivel organizativo, los ciudadanos tendrán mayor posibilidad de asumir un rol protagónico en la arena política frente a su gobierno y respeto a otros ciudadanos con total tolerancia mediante estos mecanismos de participación ciudadana. En términos generales,
Las consultas ciudadanas como mecanismo de democracia directa buscan la participación de los ciudadanos en temas de interés general. Las consultas desde un plano fáctico pueden ser clasificadas como, por un lado, políticas sociales cuyo valor está en incentivar la participación ciudadana en las decisiones públicas y por otro lado, de las que estamos hablando en este momento, son las jurídicas o constitucionales que solo son valiosas en la medida en que se desarrollan conforme a la normatividad para lograr la exigibilidad del resultado. Es importante hacer un paréntesis y a partir del 2018 creo que nos hemos dado cuenta que han habido consultas ciudadanas, consultas públicas, que si bien no son dentro del ámbito jurídico, se han incidido en la perspectiva ciudadana. Tendremos, por ejemplo, la consulta ciudadana, por ejemplo, al Naim. No es una consulta ciudadana que realmente esté reglamentada y jurídicamente sea exigible. Sin embargo, sigue siendo participativa y tiene algunos efectos dentro de algunas políticas públicas de los gobernantes. Aquí es donde realmente vemos cuando el pueblo o el gobierno empiezan a interactuar a efecto de decidir en conjunto o de alguna manera establecer mecanismos a efecto de establecer decisiones prácticas conjuntas dentro de la arena del servicio público. En México, recientemente, como comento, ha existido un interés por el uso de este tipo de instrumentos. De alguna manera, la relación con las decisiones que se han tomado, pues en asuntos polémicos, ¿por qué no así decirlo? Bueno, aquí estamos en la libertad de cátedra y podemos decirlo. Pueden haber asuntos polémicos que en su momento han sido tomados mediante estos mecanismos. Ahora, sí vamos a reflexionar acerca de lo que son los antecedentes y análisis del expediente del juicio electoral derivado de consultas en Quintana Roo, que es, como adelanté a su momento, es el GEC-001/2021, en donde se dictaron dos resoluciones para ese efecto, una el 23 de abril y otra el 20 de mayo. Ayer, 6 de junio, en Quintana Roo, debió de haberse llevado la primera consulta popular en la historia del Estado. Sin embargo, esta no aconteció y me gustaría comentarles las razones por las cuales esto no sucedió. Vámonos a la primera sentencia. El 23 de noviembre específicamente del 2020, se recibieron en el Instituto Electoral escritos signados por diversos ciudadanas y ciudadanos ostentándose como representantes comunes de la ciudadanía de los municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres, Solidaridad, Puerto Morelos. Todos por su parte, por su propio derecho y en términos de lo establecido en la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Quintana Roo. Es decir, acontecieron solicitudes formales para la realización de las consultas populares, jurídicas y constitucionales. Los representantes comunes de la ciudadanía solicitaron realizar una consulta popular el día de la jornada, que fue el día de ayer, en términos de la Ley de Participación Ciudadana, que consiste en someter a consulta popular en sus respectivos municipios una pregunta. Y fue una pregunta de trascendencia para ellos que fue calificada en su momento como válida. Y esta fue la siguiente. La pregunta es: ¿la empresa Aguacán continúe prestando el servicio concesionado de agua potable, alcantarillado y saneamiento? En el Estado existe la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, que es una empresa del gobierno del Estado en donde realmente ofrecen este servicio. Sin embargo, en estos 4 municipios en concreto, este servicio fue concesionado a esta empresa privada, por lo cual, en protesta del servicio que se da, se somete
y vienen ante el Instituto Electoral a solicitar esta consulta popular. La aprobación de esta consulta popular fue realizada el 4 de diciembre del 2020, donde el Instituto Local aprobó por mayoría la procedencia de las solicitudes de consulta popular mediante los acuerdos respectivos referente a la trascendencia de la pregunta. A nivel federal, recordemos que la Suprema Corte de Justicia es la que debe de validar esta pregunta. A nivel local, en Quintana Roo, el propio instituto, a través del órgano máximo de dirección, es el que valida la trascendencia del asunto. Es un acuerdo que, déjeme decirle, fue aprobado por mayoría, no por unanimidad. Posteriormente, fue aprobado el presupuesto de egresos. ¿Por qué es importante esto? Porque de aquí van a ver que se van a derivar muchísimas situaciones que fueron aconteciendo dentro de la secuela procedimental de la consulta popular en Quintana Roo. El 17 del 2020 fue aprobada por la legislatura del Estado el presupuesto de egresos del gobierno del Estado en el ejercicio fiscal 2021, el cual fue publicado posteriormente en el periódico oficial del Estado. El instituto posteriormente realiza una ampliación presupuestal el 8 de febrero del 2020, mediante un acuerdo en el cual autoriza esa ampliación presupuestal que se solicita a la Secretaría de Finanzas del Estado a efecto de realizar las consultas populares aprobadas para el 2021, a celebrarse junto con la jornada electoral el 6 de junio. Cabe la pena referir que el asunto fue notificado, este acuerdo que realmente establece la solicitud de una ampliación presupuestal, el instituto notifica a la Secretaría de Finanzas mediante un correo electrónico, mediante un oficio dirigido por la presidencia de este instituto. A casi un mes después, el 3 de marzo, mediante un oficio ahora por la dirección administrativa de ese instituto, el instituto local envió un recordatorio de manera electrónica nuevamente a la Secretaría de Finanzas del Estado en relación al acuerdo y el oficio mencionado anteriormente, a efecto de darle continuidad a trámites administrativos conducentes. Y ya un mes exactamente después, el instituto emitió un oficio en alcance, el 8 de marzo exactamente, donde refiere el oficio anterior, así como copia del acuerdo en donde se aprueba la ampliación, que como ya establecí, fue el 8 de febrero anterior. La autoridad hacendaria, con la intención de reiterar la necesidad presupuestal que fuera aprobada y que se utilizaría para la implementación de las consultas populares en la jornada electoral. La procedencia definitiva de las solicitudes de la consulta popular. Al día siguiente que el instituto enviara el oficio en alcance que comenté, el 9 de marzo, es decir, aprobó las resoluciones en la que determinó respecto a la procedencia definitiva de las solicitudes de la consulta popular presentadas con base a los informes detallados y desagregados emitidos por las compulsas a las firmas del porcentaje de la ciudadanía solicitante. Es importante establecer que igual estas solicitudes o esta procedencia definitiva que deriva ya en una cuestión técnica de hacer la compulsa fue también postergada por 3 acuerdos donde establecía prórrogas a efecto de llevar a cabo esta consulta. No fue hasta que los representantes comunes llegaron al Tribunal Electoral de Quintana Roo donde se les ordenó realizar en un término de 10 días la procedencia definitiva de esas consultas. Sin embargo, eso es materia de otra sentencia. Sin embargo, también fue por impulso jurisdiccional ante este tribunal que se realiza ya la procedencia definitiva, ya después de haber hecho postergar 3 veces, más que nada, esta procedencia. El 26 de marzo
el instituto, mediante un acuerdo también por la dirección administrativa de dirigido a la autoridad hacendaria, requiere la información sobre el avance de las gestiones realizadas para la autorización de la ampliación presupuestal sin que a esta fecha se haya obtenido en este momento alguna sobre la particular. Después de eso no existió mayor trámite, sino que la autoridad hacendaria dio respuesta a la solicitud de ampliación presupuestal el 14 de abril, en donde a través del subsecretario hacendario y control presupuestal de la Secretaría de Finanzas y Planeación, mediante oficio, ese oficio es el oficio que fue el acto impugnado de esta resolución. Señaló que no existían las condiciones presupuestales que permitieran la generación de ingresos excedentes para la viabilidad de la ampliación solicitada. Señaló que dadas las condiciones económicas en la entidad federativa a consecuencia de la emergencia sanitaria, no existen las condiciones presupuestales que permitieran la generación de ingresos excedentes y por ende no era posible dar viabilidad a la ampliación solicitada por el instituto local. Asimismo, refirió que con motivo del proceso electoral, el presupuesto de ese órgano comicial ya tuvo un incremento, ya había tenido un incremento significativo en relación con otros órganos autónomos y que en su caso el presupuesto asignado podría adecuarse para tal efecto. Aquí hago un pequeño paréntesis para referirles que es efectivamente lo que está sucediendo ahorita a nivel nacional. El Instituto Nacional Electoral el 1 de agosto va a llevar la consulta popular solicitada por el presidente de la República a efecto de llevar este mecanismo de participación ciudadana. Sin embargo, tampoco recibió recursos excedentes a efecto de poder hacer materialmente posible llevar la consulta popular, que será el 1 de agosto del presente año. Sin embargo, volvemos a lo que realmente sucedió en Quintana Roo. Derivado de ese oficio del 14 de abril, el instituto, mediante acuerdo, declaró ese mismo día la imposibilidad material, es decir, determinó y la imposibilidad material de ejecución respecto de la consulta popular solicitada por insuficiencia presupuestal. Si no se le otorgaban los recursos el 20 de abril, a más tardar, porque consideró que el presupuesto autorizado para este año estaba dirigido exclusivamente para el desarrollo del proceso comicial, incluida la jornada electoral, por lo cual, de distraer recursos etiquetados, para tal efecto se ponía en riesgo la realización de los comicios a nivel local en Quintana Roo. De ahí que el 15 de abril, el mismo día del 15 de abril que emite el acuerdo, el instituto local promovió un juicio electoral ante este tribunal local en contra del Poder Ejecutivo del Estado por la negativa de asignar los recursos económicos. ¿Y por qué realizó la acción el instituto? Porque la ley, específicamente en el artículo 58 de la propia Ley de Participación Ciudadana en nuestro estado, dispone lo siguiente: cuando haya lugar a un proceso de referéndum, plebiscito o consulta popular, el titular del Poder Ejecutivo realizará las transferencias presupuestales necesarias para la ejecución al instituto y promoverá las reformas que correspondan al presupuesto de egreso del Estado de Quintana Roo del ejercicio fiscal que se trate. Aquí es importante establecer que esta legislación se encontraba antes de que los órganos autónomos en Quintana Roo tenemos un beneficio, voy a decir. Los órganos autónomos en Quintana Roo tienen una autonomía presupuestal constitucional, es decir, el gobierno del estado ya no puede reasignar el presupuesto o hacer las reformas del presupuesto a los propios órganos autónomos. Esto es importante
porque en base a eso, pues el Ejecutivo no estableció realizar un ajuste presupuestal al mismo presupuesto ya otorgado al instituto, porque pues se vulneraría constitucionalmente todas sus atribuciones. El tribunal local, el 23 de abril, en la primera resolución que emitió, como anteriormente les comenté que fueron dos, confirmó el acto impugnado y en plenitud de jurisdicción dejó sin efectos la resolución emitida en el acuerdo donde establecía el instituto y había señalado la existencia de una imposibilidad material para realizar la consulta popular. Lo anterior derivó de que su pretensión radicó en obtener la suficiencia presupuestal para estar en posibilidad de realizar las actividades de preparación y organización que establece la ley de participación, para efectuar las consultas populares el día de la jornada electoral, y en consecuencia que el tribunal local revocara el oficio emitido por la autoridad hacendaria, en efecto que realice las transferencias presupuestales necesarias para la ejecución de las consultas populares convocadas en esos 4 municipios, donde realmente concretamente solicitaron esa consulta. El tribunal, en base a la pretensión del instituto, que en esencia la parte actora señalaba como único agravio, la vulneración a las atribuciones constitucionales y legales del instituto que derivan en la preparación, organización, desarrollo y vigilancia de las consultas populares a ejecutarse en la jornada electoral del 6 de junio. En esta primera sentencia, el tribunal consideró que era infundada la alegación de la parte actora aducida respecto a la negativa de asignación de los recursos económicos por parte del Poder Ejecutivo del Estado a través de la autoridad hacendaria, así como lo afirmado de que ésta asumió la obligación impuesta por el artículo 58 de la Ley de Participación Ciudadana como consecuencia de la aprobación y notificación del acuerdo donde se pide la ampliación presupuestal. Aquí hay un paréntesis y recordemos que ese acuerdo fue emitido desde el 8 de febrero, en el cual se aprobó la solicitud de ampliación presupuestal que fue consistente en 21,080,712 pesos. A juicio del tribunal, no se acreditó la negativa de dicha secretaría y por ende no se acreditaba la vulneración a las atribuciones constitucionales y legales que el instituto alegó comprometidas, que derivaban en la preparación, organización y desarrollo de instrumentación de estas consultas populares. El tribunal consideró lo anterior porque, contrario a lo manifestado por el instituto, no acontecía una negativa lisa y llanamente, sino una imposibilidad motivada, ya que la autoridad hacendaria expuso. Fue una exposición muy amplia, sin embargo, en síntesis, que de un análisis realizado a las condiciones económicas del Estado como consecuencia de la epidemia generada por el virus SARS-CoV-2, COVID-19, se afectó la recaudación prevista en la construcción del presupuesto del año en curso. No olvidemos que el Estado de Quintana Roo, su industria es, pues, 90%, diría yo, turística, focalizando y fortaleciendo el ejercicio del gasto para atender la pandemia, para lo cual se realizaron ajustes que redujeron los gastos de las dependencias y entidades, principalmente en los rubros institucionales etiquetados y de inversión. De igual manera, puntualizó que en el caso de los órganos constitucionales autónomos, los ajustes no se efectuaron por mandato constitucional local, en el cual prevé que una asignación no puede ser menor en relación al ejercicio inmediato anterior. ¿Qué quiere decir esto? Que efectivamente, como comenté, el Estado de Quintana Roo constitucionalmente tiene autonomía financiera. Es decir, una vez aprobado y asignado el presupuesto de egresos del año fiscal, el presupuesto de cada órgano autónomo es intocado por ninguna autoridad, ni legislativa, ni por parte del Ejecutivo del Estado. Es el blindaje que se tiene para los órganos electorales hoy en día en el Estado de Quintana Roo. Continúo. Asimismo,
La autoridad hacendaria puntualizó que por lo que hace al instituto específicamente, se consideró un incremento significativo en relación con los demás organismos considerados en el proceso electoral a realizarse este 2021, así como en comparación al presupuesto otorgado un año anterior. Y esto quiere decir, y de manera síntesis les comento, que el ejercicio fiscal en el 2020 fueron aprobados 145.784.811 pesos. Y para este ejercicio fiscal, el cual está ejerciendo el Instituto Electoral de Quintana Roo, fueron aprobados 363.590.043 pesos. En base a los números anteriormente referidos, la autoridad responsable o autoridad hacendaria advirtió que atendiendo a la insuficiencia y disponibilidad presupuestal con lo que cuenta el gobierno del estado, no resultaba ministrar la cantidad solicitada al no existir las condiciones presupuestales que permitieran la generación de esos ingresos excedentes. Como vuelvo a comentar, generalmente la industria en Quintana Roo es turística y estuvimos en un año de pandemia en donde estuvimos más que nada, ahora sí que sin esa percepción y ese capital que realmente generan esas divisas. Pero la autoridad señaló, el instituto se encuentra en condiciones de realizar la adecuación de su presupuesto asignado para liberar los recursos que puedan ser destinados para el fin solicitado. Antes que no tuvieran la autonomía financiera, el gobierno del estado sí podía haber hecho las modificaciones. Esto mismo que está pasando es lo que sucede en este momento ante el Instituto Nacional Electoral, donde se le negaron los recursos económicos suficientes a efecto de hacer la presente consulta. Ellos mismos han establecido las condiciones de hacer los ajustes necesarios a efecto de liberar esos recursos para hacer la consulta popular el próximo 1 de agosto. Situación que no se dio en Quintana Roo. En base a esto, el tribunal consideró que en efecto la responsable no otorgó los recursos financieros que solicitó la parte actora. Sin embargo, contrario a lo manifestado por la recurrente, esta autoridad jurisdiccional consideró que dicha determinación no fue como tal una negativa por parte de la responsable, sino que fue derivado de la imposibilidad económica de otorgar la ampliación requerida del mencionado recurso, considerando que no le asistía la razón al instituto cuando refirió que la responsable se negó a conceder los recursos económicos para la ejecución material de las consultas populares solicitadas en relación con la obligación que establece el propio 58 de la propia ley de participación de administrar los recursos financieros necesarios para otorgar el recurso económico solicitado mediante la ampliación presupuestal por el monto que ya anteriormente referí, que fue un poco más de 21 millones de pesos. Reformando así el presupuesto de egresos del estado de Quintana Roo para llevar a cabo esta consulta en estos 4 municipios. Puesto que en términos del artículo 8 también de la Ley de Disciplina Financieras, lo que comentó el tribunal, de las entidades federativas y de los municipios, se establece que toda propuesta de aumento o creación del gasto del presupuesto de egresos deberá estar acompañada con la correspondiente fuente de ingresos distinta al financiamiento o debe compensarse con reducciones en otras previsiones del gasto, lo cual en su caso no aconteció, no se presentó una propuesta. Es por ello que la determinación tomada por la autoridad hacendaria local se justificó considerando las condiciones económicas por las que el Estado y a nivel mundial se encuentran atravesando debido a la situación sanitaria en el cual es del conocimiento público. Ante esta adversidad económica se motivó y se fundó la imposibilidad económica del Estado. Ahora bien, el tribunal local en plenitud, y eso es muy importante porque es la parte donde por esto viene una segunda resolución. Y ahí va. El tribunal local, en plenitud de jurisdicción y a efecto de potencializar el derecho humano
de votar en las consultas populares, oficiosamente recalcó que a pesar de la situación económica del país que está atravesando por la pandemia, la autoridad responsable, la autoridad, el instituto, duplicó el presupuesto para ese ejercicio fiscal 2021 y que ha sido asignado en comparación a lo que fue con el año 2020. Esto con la finalidad de que la parte actora se encontraba en la actitud de llevar a cabo las acciones pertinentes para la realización del proceso electoral que se encontraba en curso en base a la línea argumentativa que este tribunal local realizó un comparativo de los ejercicios fiscales desde el 2018 al obtenido en estos momentos. Y nada más rapidísimo, en el 2018, donde también hubo elecciones, en Quintana Roo acabamos de vivir elecciones locales únicamente para los ayuntamientos. Es decir, en Quintana Roo tenemos 11 ayuntamientos. En el 2018 también se vivió una jornada electoral donde solamente se eligieron los integrantes de los 11 ayuntamientos. En ese momento el presupuesto fue de 260 millones de pesos. En 2019 fue una elección para diputados para la legislatura del Estado. Ahí se asignaron una cantidad de 175 millones 780 mil pesos y centavos. En el 2020 se asignó 145 millones 784 mil 811 pesos. Y para este año se le asignó 363 millones 590 mil 043 pesos. Es decir, para el proceso electoral 2018, extraordinariamente al instituto en base concreta, porque dentro de este financiamiento está el presupuesto ordinario, el financiamiento de partidos y el proceso local, hay que decirlo, el proceso electoral. Pero concretamente en el 2018, el presupuesto asignado para el proceso electoral fue de 41 millones 475 mil 795 pesos, y para esta elección fueron de 217 millones 805 pesos con 230. Por lo tanto, en estas consideraciones, el tribunal local estableció que si bien el año pasado no se llevaron algún proceso electoral, no obstante, se puede destacar que en comparación a los procesos anteriores, donde sí hubo proceso electoral, como se ha visto, un incremento significativo en el presupuesto asignado, siendo que en relación del presupuesto otorgado para el ejercicio 2018 y 2019, años en los cuales se celebraron elecciones en el Estado para elegir miembros de los ayuntamientos y diputaciones, respectivamente, se observa un incremento del 425% en el rubro, como comenté, del proceso electoral, por lo cual no se comprometían los recursos financieros para el proceso electoral y la jornada electoral llevada el día de ayer. De igual manera, a efecto de potencializar el derecho humano de votar en la consulta popular, el tribunal local realizó oficiosamente un estudio comparativo en el cual se precisó que otros estados de la República Mexicana, como Baja California Sur, por ejemplo, Guerrero, Nayarit, Sinaloa, así como en el caso del estado de Quintana Roo, que resintieron los efectos negativos en la economía como consecuencia de la aparición de este virus generado COVID-19, al verse gravemente afectada la actividad económica en materia turística, es señalarse que en dichos estados se realizaron de igual manera que en Quintana Roo procesos electorales locales. Por ejemplo, en Quintana Roo tuvimos una elección, en Nayarit tuvieron 3 elecciones, en Guerrero 3 elecciones, Sinaloa 3 elecciones. Y los presupuestos son muy divariantes con lo que realmente aconteció en Quintana Roo. Por ejemplo, haciendo notar que en Quintana Roo y Nayarit tiene una población similar, la diferencia radica en que el estado de Nayarit estaba llevando a cabo el proceso electoral para la renovación de la gobernatura, diputaciones por ambos principios y ayuntamientos, con un presupuesto de 260 millones 496 mil
pesos y centavos. En cambio, en Quintana Roo, que únicamente se renovaría o se renovó a los miembros de los ayuntamientos, contó con un presupuesto de 363.590.000, siendo una diferencia del presupuesto otorgado entre un estado y otro de 103.993.573 pesos, por ejemplo. Por otro lado, también se advirtió que en Sinaloa, que tiene una población de casi el doble en comparación a la que tiene el estado de Quintana Roo, tiene un presupuesto mucho menor que este último estado, y el presupuesto otorgado para la renovación de la gobernatura, diputaciones y ayuntamientos fue de 240 millones. Es decir, Sinaloa renovó las 3 elecciones populares con 123 millones menos que el estado de Quintana Roo, que únicamente organizó la elección de miembros de los ayuntamientos. Es por ello que este tribunal consideró que lo procedente era realizar el análisis de los argumentos que planteaba el instituto respecto a la imposibilidad material que alegaba para continuar con el procedimiento de preparación de las consultas populares. Consideraciones que se realizaron al analizar de oficio por la autoridad, del oficio emitido por la autoridad hacendaria, que a juicio del instituto le irrogaba una vulneración a sus atribuciones constitucionales y legales, lo que constituía en esencia el acto impugnado, como ya comentamos. Lo anterior se justificó al ser patente que con dicha determinación el instituto de establecer la imposibilidad material se comprometía el ejercicio al derecho humano a la participación política en las consultas populares. Tomando como premisa inicial, que ha sido criterio reiterado de la Sala Superior, considerar que el derecho de la ciudadanía al sufragio pasivo, previsto en el artículo 35, fracción octava de la Constitución Federal, es un derecho humano fundamental votar en las consultas populares de carácter político electoral de base a la Constitución y configuración legal. Y no olvidemos la Convención. El derecho al voto debe apreciarse desde la dimensión de la protección hasta su ejercicio efectivo. El derecho humano a la participación política prevista en el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos no protege una forma de organización política en particular, sino los mecanismos a partir de los cuales la voluntad general puede trascender en las decisiones públicas. En base a estas premisas, se procedió en plenitud de jurisdicción a que el tribunal se pronunciara respecto de la imposibilidad material alegada por el instituto de llevar a cabo las consultas populares, considerando que esta decisión se encontraba justificada, pues aunque pareciera ser contraria a las pretensiones del actor, lo cierto es que estaba vinculado con el ejercicio del derecho al voto, que adquiere una especial relevancia en las sociedades democráticas. Por ende, se realizó de oficio el análisis con independencia de que el resultado al que se llegaría pudiera ser adverso a los intereses de quien interpuso el medio de impugnación, el cual fue la parte actora, el Instituto Electoral Local. Lo cual aconteció, pues de los antecedentes presupuestales y valoraciones realizadas, este tribunal consideró idóneo, proporcional, adecuado, que el instituto se encontraba en la aptitud de realizar un ajuste dentro de su autonomía constitucional al presupuesto con el que cuenta en la actualidad, con la finalidad de adecuar los recursos que puedan ser destinados para la realización de la consulta popular. Esto mismo lo está haciendo en este momento el Instituto Nacional Electoral. Lo anterior, debido a que el presupuesto que le fuera otorgado, como bien lo señaló la autoridad hacendaria, fue duplicado en relación al año inmediato anterior, con la finalidad de desarrollarse el proceso electoral en el ejercicio 2021, por lo cual en cumplimiento del transitorio tercero, me parece, realizó los ajustes el instituto, es decir, después de solicitar la ampliación, estaba en condiciones de realizar un ajuste o un apartado del presupuesto destinado para el proceso electoral para la realización de dichas consultas, lo cual no fue realizado en su momento oportuno.
Aunado que la ley de participación ciudadana es clara cuando establece que en caso de que la jornada de consulta coincida con la electoral, las mesas directivas de casilla funcionarán como mesas receptoras. Por tanto, en el caso concreto, en términos de la mencionada ley de participación ciudadana, debió preverse la organización de la jornada de la consulta en el desarrollo del proceso electoral, y es claro que el instituto debió, en uso de su autonomía, en términos de lo establecido dentro de la ley de instituciones y procedimientos electorales para el Estado de Quintana Roo, desarrollar las acciones necesarias para instrumentar las formas de participación ciudadana previstas en la ley, como es la relativa al destino de parte del presupuesto para la organización de esa consulta popular y hacerla materialmente imposible. Lo anterior atendiendo a los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez que pudo haber bien dictado y debió velar por la adecuada asignación de recursos solicitados y otorgados en el ejercicio fiscal 2021. Máxime que la procedencia de la consulta popular la realizaron desde el año anterior. Por tanto, este tribunal concluyó que el instituto incurrió en actuaciones y en omisiones sistemáticas y como resultado consideró la imposibilidad material para dar continuidad a las peticiones de la consulta popular formuladas. Y contrario a lo ahí razonado y derivado del análisis del caso de estudio, existían condiciones para que el instituto pudiera llevar un ajuste al presupuesto asignado para el ejercicio fiscal 2021, con la finalidad de liberar los recursos que pudieran ser destinados a fin de implementar las acciones necesarias para realizar las consultas populares. Es importante referir que llevó hasta el límite. El Instituto Electoral, el 15 de abril, acuerda de establecer que es materialmente imposible si los recursos no son asignados a más tardar el 20 de abril. El recurso lo presenta directamente ante este tribunal electoral y no lo presenta, como todos sabemos, ante la autoridad responsable, que es la Secretaría de Finanzas. Se acuerda, obviamente, hacer la regla de trámite al de la voz. El asunto le llegó el día 19, o sea, un día antes de que ellos decretaron la imposibilidad material para realizar las consultas populares. Por lo tanto, es que ese tribunal, pues al establecer el término perentorio que tenía, se abocó de manera oficiosa y en plenitud de jurisdicción de atender todo lo que realmente y todas las circunstancias que rodeaba este procedimiento de consulta popular. Por eso, en base a esto, no solamente le dijimos, hazlo, sino también el tribunal local en la sentencia le propuso al instituto algunos parámetros enunciativos a efecto de hacer menos onerosa la consulta popular, como por ejemplo, en el caso de las boletas, no era necesario que las boletas se imprimieran en un papel seguridad que conlleva una erogación excesiva, lo cual de ninguna forma implicaría que perdiera el mecanismo de impresión que lo haga susceptible de ser falsificable. De esos 21 millones, 18 millones eran para la documentación electoral, incluidas las boletas electorales. Es importante precisarlo. Otro parámetro que se estableció es que realizara un análisis de participación ciudadana de los últimos procesos electorales a efecto de no imprimir incluso el 100% de las boletas referentes a la consulta. Máxime que en Quintana Roo, a efecto de ser vinculante la participación, debe ser al menos el 35% de participación ciudadana. La realización también con convenios con otros institutos u autoridades. Concluyendo por parte de este tribunal local que el instituto sí contaba con las condiciones presupuestales que le permitían disponer de los recursos necesarios para ejercer sus facultades y atribuciones que conllevaran a la realización de las consultas populares, por lo cual fueron en un momento factibles las condiciones para efectuar la consulta popular el día de la jornada electoral, pues se trataba de un mecanismo de democracia directa como es la consulta popular y por tanto se debía garantizar el ejercicio del voto de toda la ciudadanía que se encuentre vinculado a la decisión a fin de garantizar la universalidad del sufragio, ya que es indiscutible que se marca como un derecho humano para la ciudadanía el contar con un mecanismo de democracia participativa como complemento a la democracia representativa. Este último
como ya anteriormente referí, el inicio de una piedra angular de un Estado democrático. Por lo tanto, en plenitud de jurisdicción ejercida por este tribunal, consideró de que de no llevarse a cabo la consulta se transgredía el principio de acceso al sufragio, haciendo una ponderación entre el derecho humano y las atribuciones del instituto, en consecuencia las omisiones sistemáticas que fueron realizadas dentro de todo el procedimiento. Pues el tema de la consulta era una cuestión que interesaba a todos los habitantes de los mencionados municipios. Sin embargo, aquí viene lo bueno. Tal pronunciamiento, dictado por este tribunal local, el 23 de abril fue impugnado, es decir, el último día, por el instituto ante la sala regional, donde la misma sala acordó una consulta competencial, la cual originó que la sala superior conociera en definitiva. El 12 de mayo, aquí lo tengo, la sala superior emitió la resolución del juicio electoral identificado con la clave sub-JE 93 del presente año, 2021, en la cual en su apartado de efectos determinó lo siguiente. Al resultar fundados los conceptos de agravio relativos a la vulneración a los principios de congruencia y exhaustividad, lo procedente es revocar la sentencia impugnada para efecto de que el tribunal local emita una nueva determinación en un plazo no mayor de 5 días, para lo cual deberá tomar en consideración las cuestiones planteadas por el Instituto Estatal, lo previsto en el artículo 58 de la Ley de Participación Ciudadana y las actuaciones que se encuentren acreditadas en el expediente. Es decir, únicamente atiende el artículo 58 que establece la propia ley. No atiendas otras consideraciones porque es incorrecto. Es importante referir que en esta secuela pues, procesal también acudieron, no como terceros, acudieron impugnando ese acuerdo donde declaró materialmente imposible la realización de la consulta, la representación común de todos los ciudadanos. Sin embargo, no llegaron ante este tribunal. Se fueron directamente a Sala Superior y Sala Superior posteriormente remite a Sala Regional Jalapa y posteriormente reencausa los expedientes a este Tribunal Electoral de Quintana Roo. Sin embargo, cuando fueron remitidos, en su momento pues le agraviaba ese acuerdo, cuando fueron remitidos, este Tribunal Electoral ya había dictado la primera resolución, por lo tanto, había quedado sin materia la pretensión de los actores. Ese fue ponencia de una compañera, declaró sin materia, porque obviamente ya habíamos resuelto en su momento el fondo del asunto y por lo tanto ya no tenía y carecía de fin práctico atender el fondo del asunto, ya que se había colmado de alguna manera cuando habíamos hecho la plenitud de jurisdicción, salvaguardar este derecho humano de acceso a votar en la consulta popular. En este juicio federal que les estoy hablando, el sub-JE 93, acudieron 83 terceros interesados, de los cuales 79 fueron extemporáneos por haber llegado fuera del término de las 72 horas, que generalmente fueron ciudadanos que realmente habían firmado a efecto de que hacer acontecer en el procedimiento de la consulta popular. La Sala Superior concretamente consideró que los conceptos de agravio relativos a la vulneración de principios de congruencia y exhaustividad fueron sustancialmente fundados y suficientes para revocar la sentencia que fue impugnada. La máxima autoridad en la materia consideró que este tribunal local vulneró el principio de congruencia en su vertiente de congruencia externa, toda vez que el acto impugnado en la instancia local fue la determinación contenida en el oficio suscrito por la autoridad hacendaria, mientras que el tribunal local se pronunció, inclusive dejó sin efectos el diverso acuerdo del instituto local en el cual establecía la imposibilidad material para realizar la consulta, porque a razón de la sala no formó parte de la litis planteada por el instituto en la instancia local. Aquí quiero hacer un paréntesis muy importante, que si los ciudadanos que en su momento primigenio fueron directamente a la sala hubieran acudido con nosotros, sí hubiera estado dentro de la litis esa parte, vaya, ¿no? Sí hubiera acontecido el estudio. Sin embargo, la resolución primigenia salió antes de que realmente nos reencausaran los asuntos ciudadanos. Por lo tanto,
consideró que no existía la Sala Superior no existía la plena coincidencia entre lo resuelto en el juicio con la litis planteada por las partes de la demanda. Aunado a lo anterior, argumentó que el tribunal excedió la litis planteada, pues consideró que el objeto de controversia era el cumplimiento a lo previsto en el artículo 58 de la Ley de Participación Ciudadana por parte del Ejecutivo local, sin que al efecto se tuviera que analizar circunstancias o hechos diversos, como el monto de los presupuestos en materia electoral en otras entidades federativas, la oportunidad y pertinencia de la solicitud de la ampliación presupuestal, la experiencia del Instituto Estatal o las diversas opciones que a juicio de este tribunal se tenían para solventar los gastos derivados de la consulta. Es decir, todos los parámetros, todas las recomendaciones y todo se vinieron abajo con la resolución de la Sala Superior por falta de congruencia en la emisión de esta resolución. Así, la Sala Superior estableció que la argumentación hecha por el tribunal local no fue acorde a los planteamientos que la parte actora, además de que el análisis y revocación de un diverso acuerdo no formó parte de la litis planteada, ni era materia de pronunciamiento por parte del tribunal local, lo que no se podía justificar aduciendo resolver en plenitud de jurisdicción. Y pues bueno, en base a estas consideraciones nos regresaron para efectos, es decir, para que emitiéramos una nueva resolución. Ya casi concluimos. El tribunal local, en una nueva cuenta, advirtió que en esencia el instituto señaló como concepto de agravio la negativa del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo a través de la autoridad hacendaria de asignar los recursos económicos para la realización de las consultas populares, vulnerando con ello las atribuciones constitucionales y legales del instituto que derivaban en la preparación, organización, desarrollo y vigilancia de las consultas populares a ejecutarse en la jornada electoral el día de ayer, 6 de junio. Esto al incumplir el deber previsto en el artículo 58 de la Ley de Participación Ciudadana esencialmente. Como vemos, no cambió pues obviamente los conceptos de agravios que ya había expuesto en la demanda primigenia o en el análisis primigenio del Instituto Electoral. Sin embargo, el tribunal local consideró infundada la alegación de la parte actora donde adujo respecto a la negativa de la asignación de los recursos económicos, afirmando que el Estado no asumió la obligación impuesta en el artículo 58 de la Ley de Participación Ciudadana. Al respecto, este tribunal consideró que a efecto la responsable no otorgó los recursos financieros que solicitó la actora, sin embargo, contrario por el instituto, se consideró que dicha determinación no fue como tal, es decir, partía de una premisa falsa. Una negativa por parte de la responsable, sino que fue derivado de una imposibilidad económica de otorgar una ampliación requerida del mencionado recurso. Esto es así, porque si bien el multicitado artículo 58 de manera expresa establece una obligación por parte del Ejecutivo de realizar las transferencias presupuestales necesarias para la ejecución de la consulta popular, así como para promover las reformas correspondientes al presupuesto de egresos de Estado, menos de los autónomos, del Estado. Dicho texto legal no debe interpretarse de manera literal y aislada, puesto que la propia Ley de Participación Ciudadana establece en el numeral 8 que la misma se interpretará conforme a lo dispuesto en la Constitución Federal y la Constitución local. Pues dentro del marco legal también está oral la obligación de observar las leyes expedidas por el Congreso General y la Legislatura del Estado, que prevén disposiciones que regulan el ejercicio del gasto público en el Estado de Quintana Roo y sus entes públicos. Por lo tanto, en la sentencia emitida por este tribunal se determinó que la ampliación presupuestal solicitada debió observar la regulación especial y dicha adecuación presupuestaria estaba contenida en una norma específica, como lo es el presupuesto de egresos 2021, que establece que los entes públicos pueden recibir ampliación presupuestal cuando existan recursos adicionales. Y la Ley de Disciplina Financiera, también de observancia general, establece que toda propuesta de aumento del presupuesto de egresos deberá acompañarse con un correspondiente fuente de ingreso
distinta al financiamiento o compensación de reducciones en otras previsiones del gasto. Por lo que es que dichas reglas deben seguirse de conformidad con los principios de especialidad normativa, legalidad, certeza y seguridad jurídica. Tenemos una ley específica y tenemos una ley especial. Es por eso que una vez analizado exclusivamente la interpretación a la norma específica, como mandató la Sala Superior, se realizó una armonización a la ley específica en donde nos establecían dos supuestos a efecto de realizar la ampliación presupuestal solicitada. El primero, que se compense con reducciones de otras previsiones al gasto. Y el segundo, que realicen los extraordinarios acontecimientos no existen. Y el segundo fue, más que nada, que no existieron excedentes, no existieron ingresos excedentes, los cuales, como ya antes se mencionó, ante los extraordinarios acontecimientos, no existieron las condiciones favorables presupuestales producto de la emergencia sanitaria que todavía hoy vivimos, a efecto de colmar la norma especial referida en la Ley de Participación Ciudadana. En efecto, si bien el artículo 58 de la Ley de Participación establece que es una obligación de realizar las transferencias presupuestales tal y como se señaló con anterioridad, dicha obligación no puede interpretarse de manera literal, sino que debe realizarse conforme a una interpretación sistemática en el marco constitucional y legal establecido en el cual se reguló el procedimiento para, en dado caso de otorgar dicho presupuesto ampliado por el instituto, estuviera de conformidad a lo establecido en una seguridad jurídica. En consecuencia, este tribunal local consideró ajustado a derecho la situación de que el gobierno del estado se encontraba imposibilitado para administrar los recursos debido a que quedó acreditado que aquella no contaba con las condiciones presupuestales que permitieran la generación de ingresos excedentes para que sea viable la ampliación presupuestal solicitada por el instituto, concluyendo que la manifestación de la autoridad hacendaria respecto a la imposibilidad de gestionar la ampliación presupuestal a favor del instituto no era arbitraria, sino basada y en aplicación a la norma de la materia, a la norma específica. Hasta aquí, en base al presupuesto. Ahora bien, no pasó desapercibido lo esgrimido en su escrito de demanda y lo aprobado por el Consejo General de fecha 15 de abril, en donde estableció que a más tardar el 20 de abril de este año, como fecha límite para recibir los recursos económicos, así como también que era la fecha idónea para estar en condiciones de ejecutar las actividades relacionadas con la adquisición y producción de documentación y material electoral a utilizarse en la realización de las consultas populares en la jornada electoral local ordinaria del pasado 6 de junio, es decir, del día de ayer. En atención a lo antes referido, era ya notorio que a la fecha de esta segunda resolución que se estaba emitiendo, es decir, se emitió el 20 de mayo, un mes después de que ellos establecieron el término perentorio o fatal, desde la presentación primigenia del medio de impugnación se había excedido en demasía la temporalidad establecida a efecto de materializar las consultas populares en esta jornada electoral que acaba de concluir. Por lo tanto, si bien, tal como la parte actora manifestó en el mencionado acuerdo sobre la existencia de una imposibilidad material de llevarse a cabo el ejercicio de participación ciudadana en la fecha aludida, tal situación, este tribunal asentó que tal situación no se traduce en una extinción al derecho humano y político electoral de votar en la consulta popular, que fueron previamente aprobadas en todos los procedimientos establecidos a efecto de que realmente fueran aprobadas en definitiva. Pues si bien no se llevaron a cabo el día de ayer, 6 de junio, el instituto tiene las facultades de ampliar los plazos cuando existe una imposibilidad material para realizar las actividades o actos previos de conformidad a la Ley de Participación Ciudadana. Y es con base a lo anterior que el tribunal estableció que se encuentran a salvo las atribuciones constitucionales y legales del instituto de seguir realizando las gestiones necesarias ante las autoridades pertinentes a efecto de que en el momento que exista la posibilidad material
para la realización de las consultas populares previamente aprobadas y ya que han causado estado, estas sean ejecutadas conforme al derecho, garantizando con esto la determinación ante una situación extraordinaria que nos ha tocado vivir a nivel global, la tutela del derecho humano de votar en las consultas populares. Por mi parte, es cuanto, estimadas amigas y amigos que amablemente me acompañan el día de hoy. Estoy a sus consideraciones, cediendo el uso de la voz a mi querida doctora Gabriela Rubalcaba para cualquier reflexión, crítica, comentario referente al tema que he expuesto, agradeciendo de antemano la extensión de haberme escuchado el día de hoy. Muchas gracias a todas y a todos. Estoy a sus órdenes. Muchas gracias, querido magistrado. La verdad es que es sumamente interesante y muy preciso cómo nos dio a conocer cómo se llevó a cabo toda esta sentencia, todo el proceso, y pues muy agradecidos. Y en este momento abrimos un periodo de preguntas y respuestas. Quien guste hacer una pregunta me la puede ir haciendo en el chat, y en lo que se animan los que están aquí en plataforma, le voy a hacer dos que nos hizo llegar Luis Octavio Vado. La primera dice: ¿considera que debería existir un medio de impugnación específico para los casos de consultas populares, plebiscitos o referéndums? Muchas gracias. Efectivamente, doctora, conforme al debido proceso, y ya ha sido una línea jurisprudencial que igual nos ha marcado nuestro máximo tribunal electoral, que es la Sala Superior, de establecer procedimientos conforme a que lleven todas las acciones procedentales. Nosotros en el Tribunal Electoral de Quintana Roo establecimos un juicio denominado juicio electoral en consultas populares. Fue el que realmente se atendió, y toda autoridad jurisdiccional tiene la obligación de establecer una tutela efectiva a efecto de resolver las consideraciones que, independientemente que no estén en disposición legal y que sean de competencia electoral, donde el órgano o autoridad jurisdiccional tenga la competencia, es importante que, aunque el legislador no estuviera o no estableciera el presupuesto necesario de un medio de impugnación, es importante garantizar esa tutela judicial efectiva a efecto de dar un debido proceso y en su momento rendir y expedir una justicia pronta y expedita. Gracias. Excelente, querido magistrado. Y hay otra pregunta también de él. Dice: ¿debería preverse alguna garantía, tal vez constitucional, para garantizar que los órganos electorales cuenten con los recursos necesarios para realizar las consultas populares que se autoricen? Sí, efectivamente, como bien comentamos anteriormente, es un derecho humano que se tiene que tutelar, a potencializar a lo máximo el acceso a los mecanismos de participación ciudadana. Esto va más que nada y realmente fortalece una sociedad civil organizada. Considero que, independientemente de que no se encuentre constitucionalmente establecido este porcentaje o este capítulo o esta bolsa económica a efectos de realizar los mecanismos de participación ciudadana, en un tema que no hubiera sido extraordinario como en el que estamos viviendo, efectivamente se hubiera cumplido por disposición legal. Este Tribunal Electoral de Quintana Roo hubiera establecido y hubiera ordenado a la autoridad hacendaria a efectos de que se cumpla constitucionalmente y convencionalmente el derecho humano de la participación ciudadana. Es importante que, como anteriormente establecí, existe una ley en Quintana Roo, una ley especial que la establece el artículo 58 de la propia Ley de Participación Ciudadana, que establece que el Ejecutivo tendrá que transferir las administraciones necesarias para ejecutar la consulta popular, pero también tiene que ser armonizada a toda la demás legislación especial referente a los fondos, referente a la ley de disciplina financiera, para establecer y erogar esos recursos necesarios. Considero que se encuentra colmado legalmente estos fondos, estos recursos. Sin embargo, también es importante establecer que, independientemente de esto, hemos visto que en la práctica también
tenemos un tema a nivel nacional, por ejemplo, ¿no? Acaba de suceder lo mismo, el Instituto Nacional Electoral le fue rechazada la ampliación de la consulta popular por no tener también las administraciones correspondientes y la suficiencia presupuestal. Recordemos que el legislador establece lo ordinario. En temas extraordinarios es cuando realmente tenemos que interpretar y armonizar la ley, y considero que en su momento, cuando la democracia participativa se encuentre más madura en nuestro país, yo creo que podemos realmente ingerir en una propuesta de ley a efecto de que realmente sean plenamente cumplidos cada mecanismo de participación ciudadana que incida en la vida política de nuestro país. Es cuanto. Muchísimas gracias. Bueno, pues alguien de aquí en la plataforma desea preguntar, comentar. ¿Nadie? Querido magistrado, pues parece ser que todo ha quedado muy claro. La verdad es que le quiero agradecer que haya estado el día de hoy con nosotros, explicarnos esta sentencia, para explicarnos este tema de la democracia participativa, la consulta popular, tutela de los derechos humanos. Y bueno, pues sin más, les voy a pedir a todas y a todos que ahora sí me ayuden abriendo su micrófono para darle un fuerte aplauso al magistrado Sergio Avilés.